Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece y logra soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, en relación con la IA, tanto a nivel general en cuanto a nuestros servicios de educación jurídica sobre la viabilidad jurídica de la inteligencia artificial, sobre cómo existe de una forma válida, es decir, sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, es decir, que ahí aclaramos cómo la inteligencia artificial existe de una forma válida, porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes en relación con nuestra inteligencia artificial. Y dentro de los servicios de educación jurídica ofrecemos tanto una educación jurídica institucional, es decir, para organizaciones de un sector público o privado, de sectores públicos o privados ubicadas en cualquier parte del mundo, es decir, para los equipos de trabajo de las organizaciones, para el equipo de trabajo de la respectiva organización que nos contrate. Y también ofrecemos educación jurídica para abogados individualmente mediante nuestra jornada jurídica precisamente sobre la viabilidad jurídica de la inteligencia artificial, nuestra jornada jurídica para abogados y a la vez mediante nuestra educación jurídica igualmente ofrecemos un seminario para abogados sobre la calidad válida de la inteligencia artificial y un curso sobre los fundamentos jurídicos de la inteligencia artificial. Entonces, en esta primera clase de servicios, en nuestra educación jurídica, tanto institucional, in-house, organizacional, como en nuestra educación jurídica para abogados, abogados individualmente que pueden ser ubicados en cualquier parte del mundo, enseñamos en general cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y por otro lado, hacemos conceptos legales, propiamente conceptos jurídicos, ofrecemos servicios para hacer conceptos jurídicos en relación con la inteligencia artificial a la medida de los problemas específicos, de cada problema específico, de cada problema jurídico específico, vinculado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente. En esta clase de servicios, en los servicios para elaborar conceptos jurídicos para aclarar cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente al problema jurídico específico que nos indique cada cliente y se vincule con la inteligencia artificial. Indicamos el fundamento jurídico, es decir, cómo se deben atender los derechos y deberes en relación con ello y existen diferentes modalidades para dar soluciones jurídicas, es decir, pueden darse los conceptos jurídicos sobre diferentes temas, fenómenos, asuntos, situaciones. Por ejemplo, en relación con un problema jurídico que tenga como tal un cliente de un sector público o privado en cualquier parte del mundo, en relación con una inteligencia artificial que vaya a crearse o que se esté creando o que como tal vaya a existir en una relación jurídica donde se vincule el respectivo cliente o donde el cliente simplemente desee saber cómo ello debe existir de una forma válida, cumpliendo con el derecho, aplicándose los derechos y deberes frente a ello, cómo ello puede y por ende debe existir aplicando los derechos y deberes con base en la aplicación de los derechos y deberes, pero igualmente ofrecemos servicios jurídicos de conceptos, ofrecemos servicios de elaboración de conceptos jurídicos, donde aclaramos cómo aplican los derechos y deberes frente a diferentes situaciones no vinculadas directamente con problemas operativos o con inquietudes que solo se relacionan o que principalmente se relacionan con el cliente. Por ejemplo, iniciativas regulatorias sobre la inteligencia artificial. Ahí aclaramos cómo aplican los derechos y deberes frente a la iniciativa regulatoria que se tenga y por ende indicamos cómo se debe atender ello para que propiamente se logre que exista una regulación válida y no algo innecesario o antijurídico y en general algo que no sea armónico con la forma de los derechos y deberes y a la vez aclaramos cómo aplican los derechos y deberes frente a iniciativas de autorregulación, es decir, frente a las formas en las cuales
las organizaciones o los individuos consideren que pueden autorregularse para lograr aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, y ahí aclaramos cómo esa autorregulación es válida, debe existir de una forma válida jurídicamente, porque no toda autorregulación es válida. Hay autorregulaciones, formas de autocomportarse, de auto intentar atender los derechos y deberes que finalmente no son armónicas con el derecho y por ende son antijurídicas, porque son formas que afectan la aplicación de los derechos y deberes, que hacen inaplicables los derechos y deberes, que hacen imposible la aplicación de los derechos y deberes, que hacen imposible el que se pueda aplicar los derechos y deberes. Y por su parte, tenemos servicios de conceptos jurídicos sobre un asunto de cualquier otra índole que se vincule con la inteligencia artificial y desee que sea atendido por nosotros por parte de un cliente. Mm, En ese caso, propiamente se trata de cuando un cliente en general desea que resolvamos un problema jurídico, que indiquemos propiamente la solución jurídica, es decir, cómo aplican los derechos y deberes en relación con una inteligencia artificial específica, vinculada directamente con el cliente o no vinculada, porque en este caso esta es la diferencia con el primer servicio de servicios jurídicos, con la primera modalidad de propiamente conceptos jurídicos sobre la validez de una inteligencia artificial específica, o puede tratarse en general de un tema vinculado con la inteligencia artificial en general y no con un producto específico de inteligencia artificial, por ejemplo, sobre el tratamiento de los datos personales, cómo es el tratamiento válido de los datos personales frente a la inteligencia artificial, para que hagamos un concepto sobre ello, o el manejo de la privacidad, o de la transparencia, o de la gestión del riesgo, o de lo conocido como gobernanza, gobierno, manejo, gestión de la inteligencia artificial, o en cuanto al manejo de la propiedad intelectual e industrial en relación con la inteligencia artificial. Entonces, como nos damos cuenta, el tema de fondo es que ofrecemos diferentes soluciones jurídicas para aclarar mediante nuestros conceptos jurídicos diferentes cuestiones jurídicas, fenómenos jurídicos, retos jurídicos, problemas jurídicos para solucionar, resolver propiamente problemas jurídicos relacionados con la inteligencia artificial, con una inteligencia artificial específica o en general con el tema, con el fenómeno de la inteligencia artificial, es decir, bien sea frente a una inteligencia artificial involucrada específicamente, bien sea una inteligencia artificial específica, bien sea frente a una IA, una inteligencia artificial específica, o en relación con el fenómeno en general de la inteligencia artificial. Y por eso los invito al sitio web de Juridia, que es en www, que se ubica en la dirección www.juridia.co, para que conozcan lo que hacemos, tanto los servicios educativos como los servicios de conceptos jurídicos. Y frente al objeto de esta explicación, comunicaré algunos fundamentos jurídicos sobre la viabilidad jurídica de la inteligencia artificial, porque la viabilidad jurídica consiste en saber precisamente cómo aplican los derechos y deberes frente a una inteligencia artificial específica o en general frente a la inteligencia artificial. O sea, la viabilidad jurídica es la forma en la cual se permite, en relación con lo definido en el derecho, es decir, es la forma en la cual está permitida jurídicamente la inteligencia artificial. Y por eso se trata de hacer viable a la inteligencia artificial, de viabilizar jurídicamente cada inteligencia artificial. Y por eso hay que conocer el derecho para conocer el todo de lo definido en él, es decir, para conocer la forma de los derechos y deberes, es decir, para conocer los derechos y deberes y por ende saber cómo aplicarlos, cómo aplican, cómo proceden y por ende lograr aplicarlos propiamente. Es decir, hay que conocer los derechos y deberes, saber en general cómo aplican y saber en concreto a la medida de cada asunto involucrado cómo se puede lograr aplicarlos, cómo de alguna forma se logre aplicarlos, se logra aplicarlos a la medida de ello, a la medida de esa situación específica donde específicamente exista una inteligencia artificial específica. Y por eso la forma de la viabilidad jurídica, en definitiva, es la forma de la validez jurídica, es la forma del cumplimiento del derecho, es la forma de la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Entonces, hay que conocer la viabilidad jurídica, la forma de la viabilidad jurídica en general, y hay que con base en ello lograr viabilizar jurídicamente, es decir, determinar alguna forma en la cual puede ser viable, es viable, se hace viable jurídicamente la inteligencia artificial y hay que aplicar esa forma para como tal
lograr viabilizar, hacer que como tal sea viable la inteligencia artificial. Y por eso los fundamentos jurídicos son determinantes para lograr. O sea, son la forma de la viabilidad jurídica y por ende de la viabilización jurídica de la inteligencia artificial. O sea que los fundamentos jurídicos propiamente, ¿qué son? Las características, es decir, las partes y el todo, es decir, la forma de la existencia, la forma de los derechos y deberes. O sea que propiamente hay que conocer es los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes y por ende la forma en la cual aplican, la forma de su aplicación, su forma de aplicación, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma de aplicación de los derechos y deberes en general y específicamente en cuanto a este tema en relación con la inteligencia artificial, tanto en general como tema, como fenómeno general, conocido como inteligencia artificial, como específicamente a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, donde exista inteligencia artificial. Y por eso hay que conocer, son las características, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes y propiamente las partes y el todo de los derechos y deberes para saber qué son los derechos y deberes y por ende saber cuáles son los derechos y deberes y por ende saber cómo aplican. Es decir, que se debe conocer el todo del derecho porque es la forma en la cual se indican los derechos y deberes. Y por ende es la forma en la cual se conoce qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican, cómo proceden, cómo aplican. Y por ende, con base en ello, hay que definir cómo se aplican a la medida de cada relación jurídica en general y, por ende, a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, donde existe inteligencia artificial. Y hay que aplicar ello y así es donde la inteligencia artificial, así es como la inteligencia artificial existe de una forma válida jurídicamente, es válida jurídicamente. Esa es la forma de la inteligencia artificial válida jurídicamente, la forma en la cual existe la inteligencia artificial de una forma válida jurídicamente, es la forma de la existencia de la inteligencia artificial válida jurídicamente. Entonces, lo que conocemos como fundamentos jurídicos, lo conocido como fundamentos jurídicos, son características de los derechos y deberes, y por ende hay que conocer todos los fundamentos jurídicos, el todo de los fundamentos jurídicos para conocer las partes y el todo de los derechos y deberes, es decir, el todo de los derechos y deberes, es decir, los derechos y deberes, es decir, la forma de los derechos y deberes y por ende su forma de aplicación, la forma en la cual aplican los derechos y deberes y hay que aplicar ello a la medida de cada relación jurídica involucrada con la inteligencia artificial para que así exista la inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, para que así se viabilice y propiamente sea viable jurídicamente la inteligencia artificial, es decir, para que así la inteligencia artificial exista de una forma viabilizada jurídicamente, sea viabilizada jurídicamente, se viabilice jurídicamente, esté viable, sea viable jurídicamente, sea válido jurídicamente, es decir, para que exista con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen, a la medida de la relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y por eso se trata de que cada ser humano conozca cómo frente a cada quien, es decir, se trata de que cada ser humano conozca frente a su ser cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo van aplicando y propiamente cómo aplican los derechos y deberes a la medida de la respectiva relación jurídica donde vaya existiendo y propiamente exista cada ser humano y exista inteligencia artificial. Y si cada ser humano va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes a la medida de ello, es decir, va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes en la relación jurídica, en dicha relación jurídica, en la respectiva relación jurídica, es la forma en la cual existe la inteligencia artificial válida porque existe una relación jurídica válida jurídicamente, es decir, en la cual se cumple con el derecho, es decir, existe en la relación jurídica donde existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, que se trata de que exista la inteligencia artificial válida jurídicamente dentro de una relación jurídica válida jurídicamente, dentro de la relación jurídica válida jurídicamente, y por eso se trata de la relación jurídica válida jurídicamente, de que la relación jurídica exista con base en el cumplimiento del derecho, por el cumplimiento del derecho, gracias al cumplimiento del derecho, es decir, por la aplicación de los derechos y deberes, por ende por parte de cada quien, es decir, por parte de cada ser humano existente en ella, a la medida de cada quien, es decir, según la forma en la cual cada quien exista en dicha relación jurídica. Y por eso es que los derechos y deberes aplican según cómo cada quien vaya existiendo y previamente existe. Y si cada quien aplica ello, existe validez jurídica, es decir, la relación jurídica válida, y si en dicha relación jurídica existe inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida al estar dentro de la relación jurídica válida.
porque la relación jurídica válida existe cuando sus partes y todo son válidas jurídicamente, es decir, existen con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho le aplica a cada una de las partes y al todo de la relación jurídica. Por eso se trata de la coincidencia jurídica, de la armonía jurídica, de la coincidencia, de la forma en la cual va existiendo y propiamente existe la relación jurídica, con la forma en la cual frente a ello van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes. Y por eso el deber ser jurídico es la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de la respectiva relación jurídica. Por eso se trata de que cada relación jurídica cumpla con su respectivo deber ser jurídico, es decir, cumpla con el deber ser jurídico, cumpla con su deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho le aplica, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de ello, es decir, a la medida de sus partes y su todo, todo creado por el resultado de la unión de sus partes, es decir, se trata de que el todo del hecho, de la forma de la existencia de la relación jurídica, creado por el resultado de la unión de cada uno de los hechos de la relación jurídica, coincida con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, es decir, coincida con la forma en la cual los derechos y deberes le aplican al todo del hecho, de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica. Y por eso hay que conocer los fundamentos jurídicos y propiamente las características, es decir, las partes, y por ende el todo de los derechos y deberes, todo creado por el resultado de la unión de cada una de las partes, es decir, de cada una de las características, es decir, de cada una de las condiciones, es decir, de cada uno de los requisitos de los derechos y deberes. Por eso la forma de los derechos y deberes es el resultado de la unión de las características, condiciones, requisitos de los derechos y deberes, es decir, es el resultado de la unión de lo definido en los fundamentos jurídicos, de lo definido mediante lo conocido como fundamentos jurídicos, de lo definido por el ser humano mediante lo conocido como fundamentos jurídicos, fundamentos del derecho. Y por eso el deber ser jurídico, es decir, el ideal del derecho, la razón del derecho, consiste en que existe el bien, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, consiste en que se cumpla con lo definido en el derecho, es decir, en que se apliquen los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, por ende, a la medida de la relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica, en este tema, la medida de la relación jurídica, de cada relación jurídica, de la respectiva relación jurídica, donde exista inteligencia artificial. Y así existe el bien, porque el bien existe cuando se aplican los derechos y deberes, existe con la aplicación de los derechos y deberes, existe por la aplicación de los derechos y deberes en lo relacionado con el ser humano. Existen, por supuesto, otras formas del bien, pero en lo relacionado con el ser humano, esa es la forma del bien y por ende el bienestar. Y por eso propiamente se trata de la inteligencia artificial buena para el bien, que brinde bienestar, mediante la cual se logre bienestar y por ende se disfrute el bienestar según la forma en la cual exista, a la medida de la respectiva relación jurídica donde exista. Y por eso se trata de que el efecto del bien exista no solo en relación con la humanidad, sino en relación con el todo de la forma de la existencia, relacionado con la forma en la cual exista la respectiva cada, toda, cualquier relación jurídica, es decir, a la medida de la forma de la existencia de la relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y por ende los seres, tanto sujetos humanos y no humanos, es decir, tanto del reino animal como vegetal, como objetos analógicos y digitales, se trata de que todos los sujetos, tanto seres humanos como no humanos, y los objetos existan de una forma armónica con el derecho y por ende existan con base en el bien. Para que este mensaje quede claro, se trata de que los sujetos, tanto del reino animal como vegetal, como los objetos, tanto analógicos, es decir, en átomos, como digitales, es decir, en bits, existan de una forma armónica con la forma de los derechos y deberes, y así existe el bien, y por ende así tanto los sujetos como los objetos, es decir, así los seres relacionados con la forma de la existencia, con la forma de la relación jurídica, existen con base en el bien, existen bien y por ende con base en el bien, y por ende con base en el efecto del bienestar, existen con el bienestar, mediante el bienestar, por el bienestar, gracias al bienestar, y en general existiendo con base en el efecto de la forma en la cual exista el bienestar, existiendo con base en la forma de la existencia del bienestar, existiendo con base en la forma en la cual exista el bien, el bienestar a la medida de cómo se logre que exista el bien, es decir, a la medida de la forma en la cual cada quien logre y propiamente se logre la aplicación de los derechos y deberes, es decir, a la medida de la forma en la cual cada quien logre aplicar los derechos y deberes y propiamente la medida de la forma en la cual cada quien logre aplicar los derechos y deberes. Es decir, a la medida en la cual existe el cumplimiento del derecho creado por el resultado de la unión, de la forma en la cual cada quien
logre, de alguna manera, por ende, aplicar los derechos y deberes. Porque no se trata de que exista una forma única de aplicar los derechos y deberes. Los derechos y deberes, como se ha visto, como ha indicado, como ya vimos, ¿no? Tenemos claro, aplican a la medida de cada quien. Y por ende, a la medida de cada quien es que cada quien debe lograr de alguna forma lograr atender ello. Es decir, por eso es que a la medida de cada quien debe lograr, por ende, de alguna forma, aplicar ello, lograr ello. Y así, cuando cada quien logra de alguna forma ello, existe el cumplimiento del derecho, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho o de un deber solo existe cuando a la vez existe la aplicación de los demás derechos y deberes, es decir, la aplicación de un derecho o un deber existe cuando existe la aplicación de, por ende, todos los derechos y deberes, porque un derecho y un deber solo existe cuando existen las formas que lo hacen posible, que hacen que exista propiamente. Y eso solo existe cuando se cumplen, por ende, todos los deberes y se aplican, es decir, se gozan, por ende, todos los derechos. Porque el cumplimiento de los deberes es la forma de hacer viables, posibles, existentes los derechos y el goce de los derechos es la forma como tal de aplicar los derechos gracias a que existe tanto el cumplimiento de los deberes como el goce de cada derecho, porque si no se gozan los derechos, lo cual a la vez, como nos damos cuenta, es un deber gozar de cada derecho, no existe el goce de los derechos, no puede existir y previamente no existe el goce de los derechos. Entonces, se deben cumplir los deberes y los derechos a la medida de cada quien. Se deben cumplir las condiciones de los derechos y deberes y propiamente se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de cada quien, por ende según cada quien, es decir, según la condición jurídica que tenga cada quien, es decir, según la condición jurídica que vaya teniendo y propiamente que tenga cada quien, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, en este caso, la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y por ende cada ser humano debe aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista, según la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial frente a cada ser humano, según la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica involucrada donde exista inteligencia artificial. Entonces, hay seres humanos que estarán vinculados frente a la inteligencia artificial, relacionados con la inteligencia artificial, en cuanto a su forma de creación, producción, desarrollo, por ejemplo, en cuanto al diseño, y por ende en cuanto a los algoritmos, y en general en cuanto a la producción definitiva de ese objeto, producto conocido como inteligencia artificial. Y habrán otros seres humanos que, por ejemplo, uno o unos seres humanos que, por ejemplo, actúen como usuarios exclusivamente, no como creadores, y otros como controladores de un sector público o privado, ¿cierto? O de varios sectores públicos o privados según el caso, o de varios tanto sectores públicos como privados según el caso, ¿cierto? Es decir, cada quien tiene su forma jurídica, su condición jurídica, su perfil jurídico, según cómo vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica involucrada donde exista, es decir, donde vaya existiendo y propiamente exista inteligencia artificial. Y por eso cada quien debe aplicar lo suyo jurídicamente y por eso la inteligencia artificial es válida cuando existe, es decir, cuando se crea de una forma válida y a la vez cuando cada interacción frente a ella existe de una forma válida, es decir, cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, tanto en su creación como en cualquier actividad, actuación, interacción que exista frente a ella, una vez existe, una vez es creada. Entonces ahí es donde existe, es decir, y por eso ahí es como existe, por eso así existe, esa es la forma en la cual existe, por ende esa es la forma en la cual existe la inteligencia artificial válida jurídicamente, porque no existe de una forma válida la inteligencia artificial si se produce con validez, pero se usa de una manera antijurídica, de una manera donde se inapliquen los derechos y deberes y por ende no puedan aplicarse los derechos y deberes frente a ella, porque como todo está conectado, pues si no se cumplen los derechos y deberes, por ende no existe la aplicación de los derechos y deberes, ni tanto por parte de la persona que directamente inaplica en ese momento los derechos y deberes, ni por parte de cualquier otra persona existente en dicha relación jurídica, porque desde el momento en que existe una inaplicación de los derechos y deberes, de algún derecho o de algún deber, se dejan de aplicar los demás derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien. Entonces, aunque las personas, aunque las demás personas, y propiamente aunque los demás seres humanos intenten cumplir con el derecho, es decir, aplicar los derechos y deberes, no lo pueden hacer, porque ya se ha frustrado el ambiente donde es posible hacer ello, y propiamente porque ya no existe el ambiente necesario, y propiamente el ambiente que hace que exista, es decir, que hace que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes. Al contrario, existe la forma antijurídica, es decir, la forma en la cual no es posible la aplicación de derechos y deberes y por ende la forma en la cual se afecta el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende la forma en la cual se lesionan, se vulneran los derechos
y se incumplen los deberes. Y por eso son determinantes los fundamentos jurídicos, es decir, es determinante conocer cómo existe la validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, es determinante conocer las partes y el todo de los derechos y deberes, es decir, las características de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial para saber cómo es viable jurídicamente la inteligencia artificial y a la vez para detectar cuándo es inviable la inteligencia artificial, es decir, cuándo no es posible que exista de una forma válida porque existe de una forma antijurídica y esto sirve para dos cosas para que el mensaje quede claro. La inviabilidad jurídica se determina tanto en abstracto, es decir, sabiendo qué es lo que no se debe hacer, lo que no se puede hacer jurídicamente, y que cuando se hace, hace que la inteligencia artificial exista de una forma antijurídica, es decir, conociendo lo prohibido jurídicamente, lo no permitido, y a la vez específicamente en la medida de cada relación jurídica donde específicamente de una forma específica exista cada inteligencia artificial, existe una inteligencia artificial, existe inteligencia artificial, la inviabilidad jurídica se presenta cuando se conoce cuál es la forma precisamente de la viabilidad jurídica de la IA y se tiene claro que no se atendió a ello y que por ende ya se inviabilizó, se hizo inviable, es inviable jurídicamente la inteligencia artificial porque precisamente existe de una forma antijurídica, porque existe con base en el incumplimiento del derecho, porque unos seres humanos existentes en relación con ella dentro de la relación jurídica donde exista, no cumplieron con el derecho. Porque, es decir, porque hubo un incumplimiento del derecho por parte de un ser humano que por ende afectó el que se pudiera cumplir con el derecho y por ende se hizo, se hace, esta es la forma en la cual existe la inteligencia artificial de una forma antijurídica, es decir, y esto hace que la inteligencia artificial sea antijurídica, exista de una forma antijurídica y por eso cada ser humano tiene su propio incumplimiento y tiene que haber siempre en tiempo y espacio, es decir, en un momento específico, hay un primer incumplimiento por parte de una persona y otra cosa es que a la vez existan más después de ello, pero tiene que haber uno como algo primero y ya después pueden haber más. Sí, incluso si una persona es parte, o sea, propiamente si un ser humano es parte de una organización y ese ser humano es quien incumple y está representando en esa relación jurídica la organización, la que incumple la organización, pero es el ser humano como tal el que incumple. Y aunque en esa organización después otras personas a la vez incumplan, cada incumplimiento es único. Y obviamente esto involucra tanto a la responsabilidad, por ende, de cada ser humano, la responsabilidad individual, como la responsabilidad organizacional de dicha persona, es decir, de dicha persona jurídica, es decir, moral, es decir, de dicha organización, que puede ser de un sector público o privado, es decir, existe ahí la responsabilidad tanto del ser humano, es decir, de la persona física, es decir, natural, es decir, del ser humano, de la persona individual, del ser humano individualmente considerado, de cada ser humano que incumpla con el derecho propiamente, como de la organización, porque cada ser humano que esté en ese caso actuando en relación con la organización, representando propiamente de una forma válida, actuando como representantes por ende válidos de la persona, es decir, de esa organización, han incumplido con el derecho, lo cual, para que esto quede claro a la vez, significa que la persona, es decir, que dicha organización es incumplidora, es decir, es culpable jurídicamente. Entonces aquí existe la responsabilidad del individuo, de cada individuo que incumple con el derecho y la responsabilidad de la organización. Y la culpa, es decir, el incumplimiento del derecho puede existir es decir, existen dos formas de culpa. El incumplimiento del derecho puede existir de dos maneras, en una de dos maneras. La primera forma de culpa es la negligencia, es decir, el incumplimiento del derecho sin que exista la intención de incumplirse con el derecho, sin que se tenga el deseo de incumplirse con el derecho, pero de alguna forma existe el incumplimiento del derecho, es decir, existe un descuido. Y falta de diligencia en general. Y la segunda forma de culpa es el dolo, el incumplimiento del derecho basado en la intención de incumplirse con el derecho, en el deseo de incumplirse con el derecho. Entonces, la consecuencia, pues, de una u otra forma de culpa tiene una implicación distinta y todo depende de cómo específicamente exista cada incumplimiento, a la medida de cómo específicamente exista la respectiva relación jurídica, donde específicamente exista el incumplimiento y por ende esto depende de la forma específica en la cual vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial a la medida de hecho. Entonces, como nos damos cuenta, la única forma en la cual se conoce lo bueno y lo malo, lo válido y lo inválido es conociendo los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos, el deber ser jurídico, es decir, las características del bien, es decir, las características de los derechos y deberes. Y por eso hoy vamos a ver unos fundamentos jurídicos y por eso en general es Juridia enseñamos los fundamentos jurídicos y por eso cuando esto está claro se sabe cómo es viable jurídicamente la IA, es decir, cómo existe de una forma válida y por ende si esto se aplica a la médica relación jurídica se viabiliza la inteligencia artificial y por ende existe de una forma válida, es decir, para el bien y por ende de una forma permitida, protegida, reconocida y en general válida jurídicamente.
de una forma reconocida por el derecho, permitida por el derecho, anhelada por el derecho. Y a la vez, cuando se tiene esto claro, se sabe cuándo una IA existe de una forma antijurídica porque se tienen claros los elementos de juicio para poder descifrar esa situación y por ende se puede fundamentar, argumentar, explicar con claridad, se tiene claridad de por qué es una inteligencia artificial antijurídica. Entonces sirve tanto para lo proactivo, tanto frente a la diligencia, frente al cumplimiento del derecho, como frente al manejo de la situación que exista con un incumplimiento del derecho, para tanto aclarar cómo existe de una forma antijurídica, es decir, cuál es la forma específica de antijuridicidad, es decir, cuál es la forma en la cual específicamente la IA existe de una forma antijurídica, como para explicar la consecuencia de ello, es decir, como para tener claro, para aclarar la consecuencia de ello, es decir, quién es culpable y cómo por ende aplica esa responsabilidad para hacer efectiva esa culpa y por ende para resolver el conflicto de una forma válida, es decir, reparando lo que se pueda reparar y en general asumiendo las consecuencias de dicha culpa, es decir, asumiendo la responsabilidad por el hecho de ser culpable y por ende resolviendo el conflicto, lo cual no hace que los derechos y deberes afectados vuelvan a poderse aplicar, porque ya se inaplicaron, pero de alguna forma se cierra el conflicto porque se logra justicia en el manejo de la situación, pero por eso es que como nos damos cuenta, el ideal es que se cumpla con el derecho porque es la única forma del bien, es la única forma en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes. Sin embargo, en el otro caso, de todas maneras, al tener los fundamentos claros, se sabe cómo, de manera válida, se maneja la situación del incumplimiento del derecho ante la inteligencia artificial, lo cual incluye no solo la responsabilidad, es decir, no solo la definición de la forma de culpa, la forma específica como existió la culpa, de la persona de cada persona que incumpla con el derecho, es decir, no solo frente a cómo existe cada incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial en una relación jurídica, y por ende no solo frente a la determinación de la responsabilidad jurídica y la forma de aplicar dicha responsabilidad jurídica frente a cada persona, es decir, frente a cada incumplidor del derecho en relación con la inteligencia artificial, sino también para saber cómo manejar válidamente a la víctima, ¿cierto? A la víctima del incumplimiento, es decir, a la persona afectada por el incumplimiento directamente, por ejemplo, la persona que estaba usando la inteligencia artificial y que por una culpa, incluso por un dolo, dejó de poder usar el producto y por ende se afectó incluso su organización, si es que la persona está vinculada con una organización y por ende se afectó incluso la operación de la organización. Y a la vez el manejo de los terceros involucrados, que propiamente son víctimas porque son afectados, pero de una forma, si se quiere, no directa, porque son personas que se afectan, es por la falta, en este ejemplo, de la existencia de la operación permanente y por ente integral de esa organización que se afectó por el ataque delincuencial, es decir, por un incumplimiento delincuencial del derecho que se dio frente a esa inteligencia artificial. Entonces, esas terceras personas, esas víctimas a la vez, esos afectados, a la vez deben ser atendidos de una forma válida. Incluso, por ejemplo, en temas de cómo se manejan los datos personales, que, por ejemplo, estaban en un sistema de computación en la nube, en una forma de computación en la nube de cloud computing, y que al ser afectados dichos terceros no pudieron acceder, por un lado, porque la organización afectada, la organización víctima, con el perfil jurídico de víctima en esta situación, no pudo operar de manera idónea, continua, permanente, integral, y por ende no les pudo dar el servicio a esos terceros afectados, que por ejemplo en este caso pueden ser sus usuarios. Y a la vez esos terceros, como tal, no pudieron acceder a los datos y a la vez los datos quedaron vulnerados, o sea, son vulnerables. Es decir, existen con base en una brecha de seguridad, en un ambiente de inseguridad, y bueno, ahí como nos damos cuenta de tener estos fundamentos claros es la forma de tener claro cómo manejar las situaciones jurídicamente, tanto frente al cumplimiento como frente al defecto del incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y bueno, ¿cuáles son los que explicaré hoy? ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que explicaré hoy? Que ya igual explicaba Artísimo. Por un lado, la buena fe. ¿En qué consiste la buena fe? Voy a ser concreto para cerrar estos mensajes contundentemente. La buena fe consiste en precisamente tener la intención de cumplirse con el derecho, pero como nos damos cuenta, el cumplimiento del derecho no solo existe porque exista la buena fe. La buena fe es necesaria, pero no es suficiente. Es decir, no basta con que exista buena fe. Y por eso llegamos al segundo fundamento, la diligencia, el segundo fundamento jurídico. ¿Qué es la diligencia? Es la forma de cumplir con el derecho, pero es la forma de cumplir con el derecho como ya aprendimos, según la forma jurídica, la condición jurídica, el perfil jurídico de cada quien, es decir, según la capacidad jurídica de cada quien, es decir, según la forma en la cual a cada quien le aplican los derechos y deberes y por ende según la forma en la cual cada quien debe aplicar los derechos y deberes.
Por eso es que la capacidad jurídica, es decir, la forma de aplicación de los derechos y deberes, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, depende de cada quien y propiamente de cada persona. Si los derechos y deberes se aplican frente a una persona física, es decir, natural, es decir, frente a un ser humano, que tiene, por ejemplo, un perfil de no experto, de no profesional en inteligencia artificial, pues aplican los derechos y deberes a la medida de ello, con base en ello. Y por ende esa persona debe aplicar los derechos y deberes con base en ello, es decir, con base en dicha capacidad jurídica, con base en su capacidad jurídica, es decir, con base en su capacidad para aplicar ello, es decir, con base en la forma en la cual debe y por ende puede aplicar ello. Y otra cosa es que no lo aplique ello. Y ahí no es que le fue imposible aplicar ello. Ahí existe el incumplimiento. Por eso es que existe el incumplimiento del derecho. Ahí existe el incumplimiento del derecho. Por eso es que existe el incumplimiento del derecho. Porque no aplicó lo que debía aplicar y por ende lo que podía aplicar. Ahí no se le estaba exigiendo que actuara como una empresa científica de inteligencia artificial, sino como la persona específica, física, natural, individual, que era en ese momento. Es decir, según cómo su persona en ese momento existió. Y bueno, ese no experto tiene a la vez muchas divisiones para llegar a especificar cómo esa persona no experta en inteligencia artificial existió, porque puede ser, por ejemplo, como un usuario ejerciendo sus funciones profesionales, actuando profesionalmente, por ejemplo, un abogado. Y a la vez ese abogado tiene muchos perfiles. Puede ser un abogado asesor, un abogado que estaba actuando como un defensor, o puede ser un juez. O sea, hay muchas formas y por eso es que debe especificarse en la medida de la relación jurídica cuál es la capacidad jurídica. No solo con decir es una gran empresa, o es una mediana empresa, o es una organización, perdón, de la administración pública, o de la rama judicial, o de la función legislativa del sector público. No, con eso no basta. Hay que especificar, es decir, hay que concretar, hay que definir específicamente, detalladamente claramente cuál es el perfil de la persona, el perfil jurídico, la condición jurídica para saber su capacidad jurídica. Es decir, hay que especificar la capacidad jurídica y así se sabe cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo los debe aplicar. Y si no se aplican, es por eso que existe el incumplimiento del derecho. Y por eso cuando sí se aplican con base en ello existe el cumplimiento del derecho, es decir, existe diligencia, se es diligente. Y por eso es que la inteligencia artificial válida depende de la diligencia, es decir, es la que existe con base en la diligencia. Y por ende es la que existe cuando cada ser humano es diligente en la respectiva relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Por eso se trata de que cada quien sea diligente, es decir, de que cada quien aplique los derechos y deberes según cada quien, es decir, según su capacidad jurídica, es decir, según la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes, es decir, según la forma en la cual exista la diligencia frente a cada quien, es decir, según la forma en la cual exista la diligencia frente a cada quien, es decir, según la forma en la cual exista la diligencia frente a cada quien, es decir, según la forma de su diligencia, de la diligencia de cada quien. Y por su parte, el tercer fundamento, el debido proceso. Debido proceso, como ya nos dimos cuenta, es actuar con validez jurídica, es ir actuando y propiamente actuar a lo largo y propiamente en el todo de la relación jurídica, en este caso de la relación jurídica que existe con la existencia de la inteligencia artificial y propiamente en este caso de la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, consiste en que se vaya actuando de una forma diligente, es decir, de que se vayan aplicando los derechos y deberes, consiste en que se vayan aplicando propiamente los derechos y deberes, según cómo vayan aplicando, por ende, frente a cada quien, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, la respectiva relación jurídica. Es decir, que debido proceso significa cumplimiento del derecho. Otra cosa es que cuando existe el incumplimiento del derecho, a la vez debe existir debido proceso y propiamente la aplicación de los derechos y deberes para manejar ellos. Es decir, deben aplicarse los derechos y deberes según cómo vayan aplicando y propiamente apliquen en el manejo de ello y propiamente en la resolución de dicha situación, de dicho conflicto, de dicha controversia. Es decir, según cómo los derechos y deberes apliquen frente al incumplimiento del derecho, es decir, frente a la forma en la cual se incumplió con el derecho y frente al manejo de ello, hasta llegar a la decisión por ende válida, es decir, a la decisión que se logre con la aplicación de los derechos y deberes y por eso esa decisión es válida, porque es la decisión que aclara precisamente cuál es la solución ante esa situación, es decir, cómo aplican los deberes y derechos para atender ello, es decir, cómo aplican los derechos y deberes frente a ello, y si se aplican los derechos y deberes, es decir, si lo decidido, si lo aclarado se cumple, si por ejemplo la sentencia del juez, donde se aclara cómo aplican los derechos y deberes para manejar ellos, se cumple, existe por ende la aplicación de los derechos y deberes en el manejo de ello y por ende se resuelve la controversia. Es decir, ahí es donde termina el conflicto. Si no se cumple con ello o la decisión incluso de la autoridad que maneja el caso no es válida, no existe como tal resolución de la controversia, sigue vigente el conflicto, existe el conflicto, sigue existiendo, porque precisamente no se ha logrado justicia. Mientras que cuando sí se cumple existe justicia y por ende
se asumen las consecuencias de ello y se termina la controversia. Como les indicaba previamente, esto no significa que existe el bien, porque ya lamentablemente existió el mal, porque existió el incumplimiento del derecho, es decir, la culpa, es decir, lo antijurídico. Pero de todas maneras se confirma, y más que se confirma, perdón, se concluye o se logra propiamente validez jurídica en el manejo de la situación, es decir, debido proceso. Pero dejemos esto claro, reitero, debido proceso significa conocer y lograr aplicar los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica. Por eso es que hay que ir logrando que la forma de la existencia de la relación jurídica vaya existiendo coincidiendo con la forma en la cual van aplicando los derechos y deberes. Y eso lo logran los seres humanos haciendo que tanto sus seres como las demás personas, tanto individuales como organizacionales relacionadas con sus seres, vayan existiendo de una forma que coincida con la forma en la cual tanto a sus seres como a las demás personas, y en general tanto a sus seres como a los demás elementos de la relación jurídica, les apliquen, es decir, les vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes. Por eso el ser humano es quien hace que tanto su persona como persona física, persona natural, persona individual, persona de carne y hueso, ser humano, como las demás personas, tanto individuales como organizacionales, de los sectores públicos y privados, existan de una forma válida jurídicamente. Y en general el ser humano es quien hace que cada una de las partes y el todo de la relación jurídica existan de una forma armónica, es decir, válida jurídicamente, cuando cada ser humano es diligente, es decir, cuando cada quien asume su diligencia, es decir, propiamente atiende su capacidad jurídica, cuando cada quien es diligente, cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, cuando cada quien actúa cumpliendo el debido proceso, es decir, actuando de una forma válida, es decir, logrando de alguna forma aplicar los derechos y deberes. Por eso, debido proceso como tal no existe, se trata de la validez jurídica, pero si se quiere, la relación jurídica es un proceso y por eso hay que lograr los diferentes procedimientos, es decir, las diferentes formas en las cuales se logre, es decir, se vaya logrando y propiamente logre, que a lo largo del proceso, es decir, a lo largo de la forma de la existencia de la relación jurídica, se vayan aplicando, se vaya logrando aplicar, se vayan aplicando los derechos y deberes. Es decir, que se trata de que exista el proceso de la relación jurídica, es decir, la forma de la existencia de la relación jurídica de una forma válida jurídicamente, gracias a la existencia de procedimientos válidos, es decir, de formas válidas de cumplimiento del derecho, es decir, gracias a la existencia de la autorregulación válida jurídicamente, es decir, gracias a la diligencia, es decir, gracias a que cada quien actúa de una forma en la cual de alguna forma logra cumplir con el derecho, logra ir cumpliendo y propiamente cumplir con los derechos y deberes, logra ir aplicando y propiamente aplicar los derechos y deberes. Ahora, la previsibilidad, pues precisamente es una parte de ello, de la validez jurídica, de la diligencia, es decir, del debido proceso, porque hay que prever lo que sea previsible por parte de cada quien según qué, lo que ya aprendimos, según la capacidad jurídica de cada quien, es decir, según cómo cada quien exista. Entonces, para una organización, por ejemplo, una empresa mercantil, por ende, cuyo objeto, cuya actividad sea crear y en general gestionar la inteligencia artificial, es posible para esa organización, para esa forma específica de organización, según cómo específicamente existe en la respectiva relación jurídica, donde específicamente exista una forma específica de inteligencia artificial, prever ello. Es posible, con base en todo ello, que prevea cosas, que se anticipe a cosas, que atienda a cosas desde lo que sea previsible, según lo que sea previsible, según cómo exista todo ello, según cómo exista la relación jurídica, ¿no? Entonces la previsibilidad, por supuesto que debe lograrse, según lo que sea previsible, es decir, según cómo proceda, según cómo exista la característica de la previsibilidad de los derechos y deberes en relación con los derechos y deberes, es decir, según cómo exista la característica de la previsibilidad en relación con la forma de los derechos y deberes. Es decir, según cómo exista la según cómo aplique, según cómo existe y propiamente aplique la característica de la previsibilidad de la aplicación en relación con la aplicación en la aplicación de los derechos y deberes. Y por ende, por ejemplo, cuando se hacen algoritmos, pues hay que prever lo que sea previsible. O sea, si en ese caso es una organización y propiamente una empresa mercantil comercial, es decir, tiene ese perfil de empresa que hace actividades de comercio, es decir, que tiene ánimo de lucro y de manera profesional, es decir, y se presume que de manera profesional, porque al tener ese perfil de empresa mercantil, se presume que es profesional en ese mercado y por ende se presume que es profesional en el gestionamiento de inteligencia artificial y por ende se presume, y más que se presume, se exige que prevea y propiamente que atienda lo que sea previsible según ese perfil, es decir, según lo que le sea previsible, según cómo específicamente existe la relación jurídica vinculada con ello. Y por eso cada relación jurídica vinculada con ello, porque no solo es una, según cómo exista cada relación jurídica vinculada con ello,
es decir, con la previsibilidad de esa empresa frente a su inteligencia artificial según cada relación jurídica en la cual participe la empresa en relación con la inteligencia artificial relacionada con ella, relacionada de alguna forma con ella. Entonces, ahí, por ejemplo, hacer algoritmos, claro que se basa en lo que sea previsible en ello. Entonces, no es que los algoritmos, como existe el fenómeno de los sesgos, ¿cierto? De los prejuicios, eh, existan de una forma antijurídica porque era imposible de prever y en general de atender a ello, es decir, era imposible propiamente lograr que existieran de una forma válida, ¿no? En lo que sea previsible se debe lograr que eso, o sea, se debe anticipar y lograr que eso exista de una forma válida. Entonces, claro, es posible que, es decir, existe el riesgo y en general el fenómeno de la posibilidad de la discriminación, es decir, la discriminación propiamente antijurídica, de que de alguna forma antijurídicamente se discrimina, es decir, sin justa causa. Otra cosa es la discriminación, la selección válida. Por ejemplo, si es una inteligencia artificial para un proceso de selección, para seleccionar candidatos, y se discrimina válidamente porque se requieren unas calificaciones y unos años de experiencia con una justificación válida, eso no es una discriminación negativa, es decir, antijurídica, sino es diligente porque hay que asegurar que quien vaya a tener la posición, el cargo, el rol laboral, tenga esa diligencia, ese nivel de diligencia, si es lo válido. Otra cosa es que sin justificación se diga solo con títulos de estas universidades y no de estas otras, y se confirme que eso no era determinante, sino lo determinante era otra cosa, el conocimiento, más allá del título. Es decir, de dónde se obtuvo, en qué universidad se obtuvo el título, ¿cierto? Como ejemplo. Salvo que en un caso el título sí sea determinante porque, por ejemplo, sea parte de esa organización de un gremio solo de egresados de esa universidad, todo depende del caso. Y solo ese tema de los egresados, si es válido ello, ¿no? Porque puede ser una discriminación negativa o puede ser algo válido. Bueno, depende del caso, pero el tema es que si es algo antijurídico el discriminar, por supuesto que se debe prever y lograr que esos algoritmos existan de una forma en la cual ellos no se presente, esa discriminación no existe, no se presente un resultado basado en esa discriminación y propiamente no opere la inteligencia artificial involucrada de una forma en la cual, como resultado, genere discriminación antijurídica, inválida, culpable, ¿cierto? En lo que sea previsible. Otra cosa es que en lo no previsible, pues eso no depende por ende de esa anticipación, pero cuando exista el efecto imprevisible, sí se debe atender de todas maneras de una forma válida jurídica. En eso consiste la diligencia, es decir, en actuar con la capacidad jurídica, es decir, que en ese caso, una vez existe lo imprevisible, lo que en el pasado no era previsible, pero en el presente se manifieste, que en ese momento era el futuro de lo pasado, cuando se estaba previendo, se deben aplicar los derechos y deberes, se debe atender de una forma válida jurídicamente. Entonces, no es que, ay, como se presentó esto, dejémoslo así porque era imprevisible. No, es que aquí está existiendo, contrólelo de manera diligente, ¿cierto? No permita que el daño continúe. E incluso si usted, desde la capacidad de lo que no era previsible en el pasado, en el presente sí puede tener previsibilidad, aplíquelo. Por ejemplo, ok, el contenido se logró, se presentó de una forma antijurídica y eso no era previsible, porque según el estado del arte, el nivel evolutivo, el nivel de evolución de la ciencia, el arte, la técnica en general, según el nivel de evolución, no se podía prever ese resultado. Pero en este momento sí se puede anticipar a que ese resultado, ese contenido, no se presente ante la audiencia, pues controlen. Obvio que ahí sí, o sea que una cosa no previsible a la vez es previsible en otro momento. O sea, hay varios cócteles, varias mezclas entre lo previsible, lo no previsible y lo determinante en últimas que es lo posible, o sea, lo que depende de la capacidad de cada quien. Por eso es que cada quien es capaz jurídicamente de aplicar su capacidad según como cada quien exista. Entonces, traten de ser capaz de aplicar la capacidad jurídica. Entonces, lo no previsible no se puede prever, pero sí se debe atender cuando existe de una forma válida. Y a la vez, lo no previsible en un momento sí puede ser previsible en otro momento. O puede ser algo no previsible frente a ese algo en ese momento, pero ese algo puede estar conectado a otra cosa en otro momento que sí sea previsible y por ende que se atienda de una manera válida. En general, el mensaje es, lo previsible se debe atender y en general todo lo posible, es decir, todo lo relacionado con la capacidad humana se debe atender, tanto lo previsible como lo no previsible. O sea que no todo depende de lo previsible, todo depende desde lo posible y es decir, lo que se debe lograr es que la relación jurídica siempre exista, siempre vaya existiendo y por ende exista de una forma válida, es decir, de una forma armónica, con la forma en la cual vayan aplicando y apliquen los derechos y deberes en cada uno de sus momentos y propiamente en el todo de su forma de la existencia, en su todo de la existencia, en el todo de la forma de la existencia y la relación jurídica. Entonces, lo que es determinante es ir siempre aplicando los derechos y deberes según cómo vayan aplicando, procediendo en cada momento de la relación jurídica frente a cada quien y por ende frente al todo de la forma por ende definitiva en la cual existe la relación jurídica por ende frente a cada quien.
Y por eso llegamos al quinto fundamento, la solidaridad. ¿En qué consiste? En que como cada quien debe aplicar los derechos y deberes según cada quien, existe una relación de complementariedad, ¿cierto? Porque como todo está conectado, todos deben cumplir los derechos y deberes y por ende el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos a la vez es la forma de facultar a los demás para que puedan hacer lo suyo, lo mismo, aplicar sus derechos y deberes. Es decir, la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a cada quien. Todos tenemos los mismos derechos y deberes, pero aplican a la medida de cada quien. Por eso es que llamamos mis derechos, sus derechos, pero es porque los derechos y deberes se aplican frente a cada quien según cada quien, pero son los mismos derechos y deberes, solo que a la medida de cada quien. O sea que en últimas son los derechos y deberes de cada quien, a la medida de cada quien, pero en general son los derechos y deberes y por ende son los mismos, solo que a la medida de cada quien. Entonces, ser solidario en última significa es eso, que cada quien aplique los derechos y deberes y por ende a la vez está ayudando a los demás y por ende lo debe hacer. Y por ende, incluso frente al incumplimiento del derecho de una persona, eso no significa que los demás sean inactivos. Deben lograr solidariamente, ¿cierto? En lo que sea precisamente posible, en lo que sea de la capacidad de cada quien, controlar la situación. Ya no aplica los derechos y deberes por ende totalmente, pero sí lo que sea posible de aplicar. Incluso el control es un deber. Solo que como tal no existe la aplicación ya de todo, pero al menos sí de esa parte del derecho que sea aplicable frente a ese fenómeno. Y ahí el incumplimiento pues es culpa, pero al menos los demás son solidarios frente a ello y a la vez por ende no incrementan el daño. Y a la vez puede existir es una situación que no dependa de la culpa de una persona, sino algo extraordinario externo a la culpa, es decir, externo a la capacidad jurídica, como un fenómeno natural. Entonces ahí, si todos son solidarios, no es que la empresa fue afectada por ese derrumbe, por ese sismo, por ese terremoto, por esa avalancha, por lo que sea, y por ende se afectó la persona y ella dejémosla como la que incumple y digamos que ella incumplió, por ejemplo, el contrato y no me sirvió prestando el servicio de licenciamiento de esa inteligencia artificial que estaba usando mi organización y por ende vamos a requerirle que nos superindemnice. No, al revés. Hay que ser diligentes y por ende solidarios. Entonces hay que reconocer ello y hay es que lograr ajustar la situación, ayudarle, sanear todo y por ende reactivarla y reactivar la relación y lograr el resultado, es decir, la finalidad de la relación y por ende que se cumpla el contrato y en general que se cumplan todos los elementos que se atiendan válidamente propiamente todos los elementos de la relación jurídica involucrada. Y por eso llegamos al sexto fundamento jurídico que es la lealtad. Prevalece la relación jurídica, no el interés antijurídico de cada quien. Y por eso es que la realización de la relación jurídica es a la vez la realización de los derechos y deberes de cada quien. Y por eso es que ahí no debe existir culpa. Y cuando existe culpa, pues ahí ya lo que existe es mala fe, no el primer fundamento y el primer criterio, la primera condición de la buena fe, sino mala fe. Y por eso se trata, llegamos al séptimo punto, de la legalidad, de que todo exista de una forma armónica con lo definido en el derecho. Y por eso legalidad no significa exclusivamente cumplir con una ley específica, sino cumplir con las leyes del derecho y propiamente con la ley del derecho, es decir, con la norma del derecho, es decir, con el todo de lo definido en el derecho, mediante el derecho, esa es la ley, esa es la norma, porque es el conjunto de condiciones que deben atenderse para que exista el bien, es decir, porque es la forma de la existencia de los derechos y deberes y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Por eso el derecho es la ley, pero no es cualquier cosa que se trate de llamar ley. Y por eso cualquier cosa que se conozca como ley y en general como norma, que no lo sea porque no sea armónica con la forma de los derechos y deberes, no es una norma y por ende no es una ley y por ende no es vinculante. Otra cosa es que debe aclararse que ello no es vinculante y se debe aclarar por qué no es una norma y por ende se debe declarar, lograr que se declare propiamente la anulación. Entonces la legalidad consiste en eso y por eso es que en inglés se trata de lo legal, ¿cierto? Y no de lo jurídico, pero se trata de lo mismo en últimas para que esto quede claro. Por eso es que más que de legalidad se trata de juridicidad, de la armonía jurídica. Y por eso llegamos al punto octavo, que es el Estado de Derecho, es decir, la forma del Estado que existe con la aplicación de lo definido en el derecho, es decir, con la aplicación de los derechos y deberes, y propiamente se trata del mundo del derecho, porque ya no se trata de un Estado aislado a los demás, y por ende no se trata de los Estados compitiendo entre sí, y por ende tratando de conquistar, de obtener recursos a costa de otros estados o a costa propiamente de los seres humanos vinculados con otros estados, ¿no? Se trata de precisamente la solidaridad, la armonía y de que la humanidad exista bien. Por eso se trata del mundo del derecho, que el mundo relacionado con la humanidad exista con la aplicación de los derechos y deberes, por ende por parte de cada quien, a la medida de cada relación jurídica, y así existe el bien, bienestar, en relación con la humanidad y en general en relación con la forma de la existencia relacionada con la humanidad, es decir, para que así exista bienestar frente a los seres, tanto sujetos humanos como no humanos, como frente a los objetos
analógicos, es decir, en átomos, y digitales, es decir, en bits, relacionados con la humanidad a la medida de cada relación jurídica. Es decir, se trata de la existencia válida jurídicamente y por ende de la convivencia válida y por ende de la viabilidad y por ende propiamente de la vitalidad de la existencia de la vida. Por eso es que el bien es lo que permite la existencia de la vida. Y por eso es que el bien no es algo subjetivo, es lo que permite la vida. Es que eso es lo bueno. Y por eso el ser humano, bueno, se enfoca en ello, en ir mejorando cada vez las condiciones de vida. Y propiamente en que exista la calidad de la vida válida, es decir, que exista la calidad de la vida que existe cuando se cumple con el derecho. Esa es la calidad de la vida válida jurídicamente. Y todas estas explicaciones, como se dan cuenta, son criterios jurídicos y a la vez los elementos nuevos que ustedes ven son aportes de mi teoría que aclaran el derecho. Y por eso en Juridía aclaramos cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, tanto empleando el conocimiento preexistente como creando por nuestra parte y propiamente aclarando por nuestra parte el conocimiento en relación con el derecho, la forma de los derechos y deberes, aclarando la forma de los derechos y deberes y por ende la forma de su aplicación, su forma de aplicación en general y específicamente frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Y llegamos al punto noveno, al noveno fundamento jurídico, la personalidad jurídica o personalidad jurídica. ¿Que ¿En qué consiste? Como ya lo vimos, en que las personas son quienes tienen derechos y deberes, tanto las personas físicas, es decir, naturales, es decir, los seres humanos de carne y hueso, como las personas morales, es decir, jurídicas, es decir, las organizaciones de los sectores público y privado, públicos y privados. Son las personas quienes tienen derechos y deberes, pero propiamente es el ser humano quien tiene derechos y deberes. Por eso el ser humano es quien hace que tanto su persona como las demás personas, individuales y organizacionales, existan de una forma válida jurídicamente cuando cada ser humano en cada relación jurídica es diligente. O sea que las personas morales, jurídicas, las organizaciones, tienen derechos y deberes, pero en últimas están conformadas por seres humanos y son los seres humanos quienes hacen que las personas organizacionales existan de una forma válida o si incumplen de una forma inválida jurídicamente. El ser humano es quien hace que exista la organización, buena o mala, según el ser humano, según cada ser humano, existente en relación con la forma de la existencia de cada persona organizacional, exista de una forma válida o inválida jurídicamente. Y por eso es que las personas solo existen de una forma válida, tanto las personas individuales como las organizacionales, o sea, tanto los seres humanos como las organizaciones, solo existen de una forma válida cuando cada ser humano existente en relación con ellas existe de una forma válida jurídicamente, tanto internamente, tanto los seres humanos existentes internamente como externamente. Es decir, solo existen las personas, solo existe la persona válida jurídicamente cuando cada ser humano relacionado con ella con ellas existe de una forma válida jurídicamente. Porque, por ejemplo, si es una organización de un sector público e internamente el equipo de trabajo trata de ser diligente, pero, por ejemplo, los usuarios no son diligentes porque, por ejemplo, indican información errónea por culpa, no por una situación extraordinaria, sino por su culpa, pues en ese caso la organización no puede existir bien y por ende su función pública no es eficaz y por ende no presta el servicio válidamente, pero no en este caso por ella, sino porque las personas relacionadas con ella, en este caso, por ejemplo, porque un usuario relacionado con ella no fue diligente, es decir, no aplicó los derechos y deberes según cómo le aplicaron frente a ello y por ende la información fue errónea, la información brindada por esa persona usuaria fue errónea, es errónea y por ende la actividad de la persona del sector público pues no existe con validez jurídica, no es válida. Lo mismo pasa con una empresa. Si sus aliados o incluso los competidores o los consumidores de los productos, etcétera, no son diligentes, pues la empresa tampoco existe de una forma válida. Incluso porque puede que una persona externa a la relación jurídica entre la empresa y el consumidor visualiza cómo un consumidor consume un producto y ve que la persona, por ejemplo, está súper afectada porque el producto, por ejemplo, se le rompió encima, cuando estaba en sus manos se rompió. Ese tercero, esa persona puede considerar que el producto era de mala calidad, pero puede que esa persona le esté empleando de manera culpable porque excedió la fuerza necesaria para emplear el producto. O en materia de inteligencia artificial, puede que el algoritmo sea diligente y en general el producto sea diligente, pero como les indicaba inicialmente, si el usuario, por ejemplo, no emplea de manera diligente la inteligencia artificial, las funciones, los módulos de la inteligencia artificial, pues no va a funcionar de una forma válida. Y no solo porque incluya información inexacta, cuando puede ser exacta en lo que sea posible, es decir, según la capacidad jurídica involucrada, sino porque, por ejemplo, no se lea el manual de usuario, porque es que el deber en este caso es leer el manual de usuario y por ende el deber de la empresa, si es una empresa mercantil la que provee
es decir, siempre en este caso una empresa mercantil la que provee la inteligencia artificial, el servicio relacionado con la inteligencia artificial frente a ese consumidor, debe esa empresa ser diligente en hacer un manual de usuario válido, es decir, que sea comprensible, que pueda ser comprensible, entendible por parte de un consumidor y propiamente por parte del receptor válido del manual, cuando el receptor válido a la vez actúe con diligencia, porque no se trata de que el contenido del manual sea válido, pero que el receptor no lo dimensione válidamente. Se trata de que entre los dos exista validez por parte de cada quien, es decir, que exista, perdón, diligencia por parte de cada uno para que así exista validez en su vínculo, en su relación, es decir, para que así exista la validez en relación con el manual, porque uno lo crea y comunica de una forma válida y el otro lo entiende y aplica de una forma válida. Entonces ahí existe validez. Pero si no revisa y por ende no aplica lo definido en el manual, lo indicado en el manual de usuario, pues no va a usar bien el producto. ¿Cierto? Incluso van a pensar algunas personas, pueden pensar, ah, el producto está actuando, está operando de una forma muy demorada y no es por culpa del productor o del distribuidor y en general de las empresas y en general de las organizaciones y en general de las personas relacionadas, tanto individuales como organizacionales relacionadas con la creación del producto, sino es algo que depende del usuario porque lo está usando mal. Inclusive porque en el manejo, por ejemplo, de su computadora, de su computador, de su ordenador, no maneja buenas prácticas, por ejemplo, en seguridad de la información y tiene un virus que está afectando la operación en general de la máquina y por ende la operación de los aplicativos y por ende la operación del servicio basado en inteligencia artificial provisto por la empresa involucrada, por la empresa mercantil involucrada. Entonces, todo depende del caso, pero depende de todos, el que las personas, el que todas las personas que existan de una forma válida jurídicamente de todos depende el que todos existamos de una forma válida jurídicamente, de todos depende, de todas las personas depende el que todas las personas existan de una forma válida jurídicamente y propiamente de cada ser humano depende el que tanto su persona como las demás personas individuales y organizacionales existan de una forma válida jurídicamente. Y por eso la personería jurídica consiste en reconocer derechos y deberes a las personas según como cada persona exista, pero reitero, son los seres humanos quienes hacen que las personas, tanto su persona como las demás personas, existan de una forma válida jurídicamente porque propiamente son los seres humanos quienes tienen derechos y deberes y propiamente quienes deben aplicarlos a la medida de cada quien y por ende los seres humanos diligentes son quienes logran que exista el bien, que exista validez jurídica y por ende quienes logran que las personas existan de una forma válida jurídicamente, es decir, aplicando los derechos y deberes, es decir, haciendo el bien, es decir, hacen que las personas existan de una forma diligente jurídicamente. Son los seres humanos diligentes quienes hacen que las personas sean diligentes jurídicamente, existan diligentemente, existan de una forma diligente, jurídicamente, de una forma diligente. Y llegamos al décimo punto, la responsabilidad. Propiamente la responsabilidad jurídica, la responsabilidad en relación con lo definido en el todo del derecho, en relación con el todo de lo definido en el todo del derecho, la responsabilidad propiamente consiste en que cada quien asuma lo que le corresponda jurídicamente, aplique los derechos y deberes. Eso es ser responsable. Otra cosa es que cuando existe el incumplimiento del derecho, la responsabilidad consiste en asumir la consecuencia de ello por parte de quien haya incumplido con el derecho, por parte de quien sea responsable de ello en relación con ello. Pero la responsabilidad propiamente significa cumplir con el derecho. Y de hecho, cuando se incumple con el derecho, como precisamente se deben aplicar los derechos y deberes frente a ello, es decir, como ante el incumplimiento del derecho debe aplicarse lo definido en el derecho, es decir, debe cumplirse con el derecho para manejar ello. La responsabilidad en ese caso, ante el incumplimiento del derecho, en relación con el incumplimiento del derecho, consiste en que se asuma la consecuencia de la forma en la cual haya existido, perdón, la culpa en relación con la forma en la cual haya existido el incumplimiento frente a la respectiva inteligencia artificial involucrada y por ende la efectividad de la responsabilidad ante el incumplimiento del derecho significa que se atienda de una forma válida, como ya vimos, la situación, el efecto, la existencia que existe cuando existe el incumplimiento del derecho. Es decir, se trata de que se atienda ese fenómeno, el fenómeno que existe, la forma que existe, el ambiente que existe, la situación que existe, que exista, con el incumplimiento del derecho de una forma válida. Entonces hay que atender tanto la definición de la responsabilidad de una forma válida, es decir, para definir cómo existió el incumplimiento y cómo la persona incumplió con el derecho y cómo debe responder por ello, como la atención de la víctima y de los terceros vinculados afectados por ello, por ese incumplimiento.
¿cierto? Y ahí en el tema de la responsabilidad de la persona entran, como ya lo vimos, dos formas de responsabilidad. La responsabilidad personal desde el punto de vista de la persona, ¿cierto? Que puede ser una persona, como ya vimos, individual u organizacional, o a la vez, o según el caso, y a la vez, si es que existen las dos cosas, y a la vez, se trata de la responsabilidad como tal del ser humano que incumple, porque como son los seres humanos quienes cumplen o incumplen con el derecho, las personas organizacionales son simplemente ficciones que el ser humano acuerda para reconocerle precisamente personalidad jurídica, para reconocer que ellas son responsables jurídicamente y por ende que tienen que existir con base en la aplicación de derechos y deberes y por ende son los seres humanos quienes deben lograr que existan así, que existan aplicando los derechos y deberes y por ende son los seres humanos quienes deben aplicar los derechos y deberes frente a la forma de la existencia de las organizaciones para que así las organizaciones existan de una forma válida jurídicamente, sean válidas y por ende sean algo bueno, existan para el bien, brinden bienestar. Y por eso es que solo deben existir las organizaciones que sean necesarias jurídicamente, es decir, que sean formas para que exista el bien y por ende, cuando sean necesarias, deben a la vez existir bien, ¿cierto? Entonces, cuando es una organización la vinculada con el incumplimiento, entonces existe la responsabilidad personal de la persona organizacional de la organización y a la vez existe la responsabilidad de cada ser humano interno o externo relacionado con la organización que haya incumplido con el derecho, ¿cierto? Externo, por ejemplo, un proveedor. Externo desde el punto de vista de que no sea, en este caso, desde el punto de vista de que no sea de la planta de trabajo, pero que de alguna forma se relacione con la forma de la existencia y por ende con la forma de la responsabilidad de la organización, que de alguna forma se relacione con la forma de la responsabilidad de la organización, con la forma de la existencia de la responsabilidad de la organización, con alguna forma de la existencia de la responsabilidad de la organización, porque si es un externo no vinculado con la personería jurídica, es decir, con la forma de la existencia y la responsabilidad de la organización, no vincula a la organización. O sea, por ejemplo, el usuario no vincula a la organización como responsable. El usuario que incumple es el usuario. O sea, el incumplidor es el usuario, no la organización. Pero me refiero es cuando son seres humanos que vinculan a la organización como responsable porque son, por ejemplo, trabajadores o aliados o proveedores, etcétera, existentes de una forma en la cual representan, por ende, válidamente a la organización y por ende su incumplimiento a la vez involucra a la organización. Es decir, ese incumplimiento de ese ser humano significa tanto la responsabilidad de la organización, porque está actuando en nombre de la organización, representando a la organización en nombre de la organización, como por su parte la responsabilidad del individuo. Entonces ahí hay que definir la responsabilidad personal, tanto de la persona organizacional si está involucrada en la organización, como de la responsabilidad individual por parte de quien haya incumplido. Y por ende, como nos damos cuenta, cada incumplimiento es único y por ende la responsabilidad frente a cada incumplimiento es única y por ende cada ser humano hace su propio incumplimiento del derecho cuando son varios seres humanos los que hacen incumplimientos del derecho en una relación jurídica, pero cada incumplimiento es único, entonces hay que determinar la responsabilidad ante el incumplimiento por parte de cada ser humano y si existen diferentes incumplimientos que relacionan a la misma organización, cada incumplimiento es distinto y por ende la relación de la responsabilidad y propiamente por ende la responsabilidad de la organización es a la medida de cada incumplimiento. No es que se agrupen todas y que se aumente la responsabilidad, no es a la medida de cada incumplimiento. Y por eso es que cada caso es único y por ende cada proceso de responsabilidad es único, ¿cierto? Otra cosa es que, claro, que se integren responsabilidades, pero no para explicar que la responsabilidad es mayor o menor, sino que todo se relaciona con hechos vinculados y dentro de la resolución del conflicto, es decir, para determinar la solución del conflicto, es decir, para resolver la controversia y el conflicto, se deben tener en cuenta los hechos, pero se debe tener en cuenta la definición específica de cada responsabilidad. Esto no es empaquetable, porque la responsabilidad se relaciona ante el incumplimiento precisamente por el incumplimiento. Por eso es que en el proceso de definición de la responsabilidad por el incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial, hay que definir, propiamente hay que aclarar cómo existe cada responsabilidad y cómo cada quien a nivel de ser humano individual es responsable y cómo la organización individualmente es responsable por cada incumplimiento, no por el todo de un incumplimiento genérico. No, otra cosa es que ya la decisión definitiva de la autoridad defina cómo se aplica en general la responsabilidad de la organización como resultado de la aclaración de cómo la organización es responsable frente a cada incumplimiento. Claro, por economía precisamente procesal, otro fundamento jurídico, la eficiencia en el manejo de los recursos para cumplir con el derecho. Entonces, claro, ahí hay que
en una misma decisión se pueden integrar varias cosas, pero con la claridad de que cada cosa es única y que solo es válida la decisión si la decisión comunica dicha claridad, es decir, con claridad cada incumplimiento, la consecuencia de cada incumplimiento y la aplicación de la responsabilidad por cada incumplimiento, y ahí ya existe la efectividad de la responsabilidad frente al todo el incumplimiento con la claridad de que se aclaró cada incumplimiento, es decir, cada culpa, perdón, es decir, cada culpa y por ende el efecto de cada culpa, es decir, la forma de asumir la responsabilidad por dicho incumplimiento. Y por eso, reitero, lo responsable es hacer las cosas bien, es ser diligente, es cumplir con el derecho, y otra cosa es la responsabilidad ante el incumplimiento. Pero como nos damos cuenta en ambos casos, hay que aplicar los derechos y deberes, tanto para cumplir con el derecho como para manejar el incumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, porque ahí sí es donde se atiende todo bien. Es decir, ahí sí se atiende la responsabilidad tanto para, en cuanto al incumplimiento, tanto para definir cómo existe la culpa, como para definir cómo se aplica la responsabilidad, como para definir quién es responsable de qué y por qué. ¿Cierto? Es decir, de qué y por ende por qué y por ende hasta qué y por ende para qué. En general, todas las preguntas, ¿no? Del qué, quién, ante, para, por, cuál, etcétera, ¿no? Y finalmente llegamos a la evolución, al fundamento jurídico de la evolución. El derecho evoluciona. ¿En qué consiste la evolución? En lograr formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes. En eso consiste la evolución y por eso se trata de ir aclarando esas formas y en la medida en que, por ejemplo, se creen nuevas normas, por ende, formas que aclaren maneras cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, esas formas sí son normas. Eso sí son normas. Es decir, para que este mensaje quede claro, perdón, en la medida en que se creen nuevas formas de aplicación, de aplicar los derechos y deberes, esas nuevas formas son normas. En eso consisten las normas. Y si, por ejemplo, existe algo conocido como norma en sus diferentes modalidades, que puede ser una ley, modalidades concretas, todo se trata de una ley, ya aprendimos, porque son las cosas que son sine qua non, que deben cumplirse para que exista el bien. Por eso es que son leyes. En eso consiste el concepto como tal de ley. Y ya otra cosa es el concepto, digamos, contextualizado de ley, que es lo que proviene del legislativo, es decir, del Congreso, del Parlamento, y cualquier otra clase de norma. Entonces puede ser un decreto, una regulación sectorial, ¿cierto? Una forma de autorregulación que también es norma porque es una forma de cumplir con el derecho, por eso es que es norma, por eso es que es vinculante, porque son formas de aplicar los derechos y deberes. Y por eso es que la autorregulación antijurídica inválida no es una norma y por ende no es vinculante y por ende es antijurídica, es algo culpable. Es una forma de incumplimiento del derecho, no de cumplimiento del derecho. Y cualquier otra forma de norma, por ejemplo, una sentencia judicial en cuanto a la norma para resolver una situación concreta. Es norma, es para esa situación, por eso es que es norma, por eso es que se debe cumplir, porque es la forma que aclara, la forma de aplicación de los derechos y deberes, es la forma que aclara, perdón, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma en la cual aplican los derechos y deberes para resolver dicha situación. Por eso es una norma. Y cualquier otra clase de norma que exista a nivel nacional, extranjero o internacional, es una norma porque precisamente es una forma que simplifica la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, claro, el derecho evoluciona, pero en eso consiste la evolución del derecho, no en crear cosas que tratan de ser normas o que se presenten como normas y no lo sean. Es decir, no se trata de la complejización innecesaria, de complicarse antijurídicamente, de complicarse antijurídicamente, innecesariamente, culpablemente, sino de ir simplificando la forma del bien, es decir, la forma de aplicar los derechos y deberes, la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Ir simplificando la forma de gozar los derechos y cumplir los deberes, la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso la inteligencia artificial, que existe con base en la evolución, es una forma en la cual se logra cumplir con el derecho de una forma cada vez más simple, es decir, la inteligencia artificial, que existe en una relación jurídica donde existe evolución, es una inteligencia artificial que existe de una forma en la cual se cumple con el derecho de una forma óptima, simple, efectiva, de una forma más sencilla frente a las formas existentes antes de la existencia de dicha relación jurídica, ¿cierto? Según el estado de evolución. Y a la vez la inteligencia artificial es una forma de evolución cuando mediante ella se puede lograr cumplir con el derecho, es decir, cuando es una forma mediante la cual se pueden aplicar los derechos y deberes de una forma cada vez más simple, según la forma en la cual exista dicho producto, dicho objeto, según la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial, a la medida de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Entonces ahí es donde existe la inteligencia artificial que complementa al ser humano, que lo potencia, ¿cierto? Que lo empodera, que lo hace más efectivo, más óptimo. Y no se trata entonces de la inteligencia artificial antijurídica que precisamente complica porque tiene como efecto lo antijurídico, la afectación de los derechos y deberes. Y ahí en ese caso, por supuesto que no se puede controlar, por ende, de una manera completa, integral, oportuna,
el efecto antijurídico de la inteligencia artificial, el daño que puede causarse mediante una inteligencia artificial. Porque precisamente existe con base en el mal y genera efectos malos y con su capacidad exponencial de irse retroalimentando en su capacidad tanto para hacer el bien cuando existe bien como para hacer el mal cuando existe mal, pues digamos que cuando es frente al mal es complejo de controlar. En algunos casos se puede controlar para que el mensaje quede claro, se puede llegar a controlar en algunas cosas, pero ya como tal el todo de su efecto no es controlable porque ya se causa el mal y como ya vimos los derechos se afectaron y los deberes se incumplieron. Entonces ahí ya como tal existe el mal, pero se puede al menos controlar en lo que sea controlable según cómo vaya existiendo el mal. Sin embargo, el mensaje que quiero transmitir en este punto es que por eso es que la forma de complementarnos y de lograr bienestar mediante la inteligencia artificial es haciéndola bien y haciendo que sea una forma evolutiva, una forma de evolución, por ende una forma de evolución del bien, una forma de evolución de la existencia del bien. Es decir, es la forma en la cual existen con base en ella formas cada vez más simples, se logran mediante este objeto, mediante este producto, formas cada vez más simples del bien. Propiamente la inteligencia, es decir, la inteligencia artificial buena, válida, hecha con diligencia, mediante la diligencia, con base en la diligencia, y por ende no solo Eche, sino en general, la inteligencia artificial que existe con base en la diligencia tanto por parte de los seres humanos que la crean, como por parte de los seres humanos que se relacionan de alguna forma con ella, es la inteligencia artificial mediante la cual se logran formas cada vez más simples del bien. Es decir, es la inteligencia artificial que potencia, que complementa, que optimiza la capacidad humana, que aumenta la capacidad humana, que logra que se aumente la capacidad propiamente de hacer el bien, porque es una forma mediante la cual se logran aplicar y propiamente se aplican los derechos y deberes de una forma cada vez más simple. Pero ¿qué es lo determinante para lograr esto? Que los derechos y deberes estén claros, para que así, mediante este producto, se puedan atender las condiciones, características, los requisitos de los derechos y deberes. Porque si se considera que los derechos y deberes solo son lo que se define en normas específicas sobre temas específicos, eso no define los derechos y deberes. Puede definir algunas partes de los derechos y deberes, pero no aclara como tal, no define como tal el todo de la forma de los derechos y deberes. Entonces, para lograr ello hay que tener un conocimiento claro sobre los derechos y deberes. O sea que la evolución consiste en precisamente tener claro los derechos y deberes, en tener claro el conocimiento del derecho, claro los derechos y deberes, tener el conocimiento de la forma de los derechos y deberes. Por su parte, consiste en que ese conocimiento se pueda transmitir, comunicar, incluir mediante un producto de inteligencia artificial y que se pueda aplicar mediante un producto de inteligencia artificial para que así se logren formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes y por ende existe evolución y por ende la inteligencia artificial sea una forma evolutiva gracias a que el ser humano propiamente es quien es evolucionado porque ha aclarado, aclara, tiene claro la forma de los derechos y deberes y ha aclarado formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes y ha logrado que mediante este producto, que en últimas no es de inteligencia artificial, sino es de inteligencia humana, y propiamente es un producto resultante de la inteligencia humana, creado mediante la capacidad humana, por la capacidad humana y con la capacidad humana, se apliquen los derechos y deberes de una forma cada vez más simple, es decir, que se trata de la evolución humana, y por ende, cuando existe la evolución humana, tanto del conocimiento del derecho como en relación con la inteligencia artificial, existe claridad de los derechos y deberes y existe un producto conocido como inteligencia artificial que es capaz de aplicar los derechos y deberes y por ende es capaz de ir logrando formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes. Por eso es que el derecho evoluciona, pero solo evoluciona cuando están claros los derechos y deberes, es decir, cuando está claro el derecho, cuando está claro el todo de lo definido en el derecho, cuando están claros los derechos y deberes y cuando se logran formas cada vez más simples de aplicar esas formas de los derechos y deberes, formas cada vez más simples propiamente de aplicar los derechos y deberes. Por eso hay que conocer la forma de los derechos y deberes y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes y hay que lograr que frente a la inteligencia artificial precisamente exista con base en la aplicación de los derechos y deberes y según el nivel evolutivo que exista, cuando se aplican los derechos y deberes en relación con la forma de la existencia de la inteligencia artificial, esto a la vez significa que la inteligencia artificial incluye la claridad de cómo existen los derechos y deberes y aplica ese conocimiento, ¿cierto? De cómo aplican los derechos y deberes y cómo la inteligencia artificial va logrando formas cada vez más simples de lograr resultados, va optimizando, va logrando formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes.
Y todo es gracias en últimas al ser humano, quien es quien crea la inteligencia artificial y en general quien interactúa frente a la inteligencia artificial. Y por eso es que la inteligencia artificial puede existir bien o mal y depende del ser humano de cómo exista. Y por eso es que, reitero, no existe inteligencia artificial, existe capacidad humana, inteligencia humana, si existen las cosas bien, o existe complejidad innecesaria y propiamente culpa en relación con el ser humano frente a la inteligencia artificial. Por eso hay que conocer los fundamentos del derecho y aplicarlos, es decir, conocer los derechos y deberes y aplicarlos frente a la inteligencia artificial para que la IA sea una forma válida jurídicamente y por ende sea una forma mediante la cual exista el bien y propiamente se logre bienestar en lo relacionado con la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista en cada relación jurídica. Y por eso en Juridia aclaramos los derechos y deberes y por ende la forma de la aplicación, la forma en la cual aplican los derechos y deberes, la forma de la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Por eso, como nos damos cuenta, es un conocimiento universal, necesario, determinante y, como nos damos cuenta, original y de alto rigor jurídico, de alto valor jurídico. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello, para que si lo desean, conozcan nuestros servicios tanto de educación jurídica, tanto para instituciones, organizaciones como para individuos, para abogados propiamente, y a la vez para que conozcan, si lo desean, nuestros servicios de conceptos jurídicos. Reitero que la educación jurídica es tanto para organizaciones, es decir, educación jurídica institucional, organizaciones que pueden ser de un sector público o privado ubicadas en cualquier parte del mundo, o la educación jurídica es en otros servicios que tenemos de educación jurídica para abogados individualmente, es decir, hacemos servicios de educación jurídica masivos para abogados que pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo porque estos servicios de educación para abogados individuales, para abogados individualmente propiamente, son a nivel mundial, pero no se trata de que la educación sea para un abogado específico, sino que el abogado que lo desee se puede inscribir a nuestros servicios, a nuestros productos, a nuestros ambientes, a nuestros eventos propiamente de educación sobre la viabilidad jurídica y propiamente sobre los fundamentos jurídicos y en definitiva sobre la validez jurídica, sobre el cumplimiento del derecho, sobre la forma de la aplicación de los derechos y deberes, sobre la forma de la diligencia, es decir, sobre el deber ser jurídico, sobre la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial. Y en este caso, los servicios de educación para abogados son, como les decía al inicio, una jornada jurídica, un seminario jurídico y un curso jurídico. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo de nuevo el sitio web, es www.juridia.co. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.